Okay. Buenos días, el día de hoy vamos a ver ventilación invasiva y no invasiva en el adulto mayor en el contexto actual de la pandemia por COVID-19, que son los temas 13 y 14 del libro que nos pasó Carlos. Buen día. Buenos días, doctor. Ok. Los pacientes con COVID-19 suelen desarrollar el síndrome de dificultad respiratoria aguda. Este está caracterizado por una insuficiencia respiratoria hipoxémica aguda e infiltrados pulmonares bilaterales. Esta insuficiencia respiratoria se define como una afección aguda en la que la PO2 es inferior a 60 milímetros de mercurio con un FiO2 al 21%, o se requiere oxígeno suplementario para mantener una pulsioximetría mayor de 90% con una PCO2 ya sea normal o baja. A pesar de todas las estrategias que se han estado usando, la ventilación mecánica sigue siendo el pilar del tratamiento de estos pacientes. Antes de hablar específicamente de ventilación invasiva y no invasiva, tenemos que recordar que el COVID-19 no es una simple neumonía viral, sino que es un síndrome complejo multisistémico, y este síndrome es una combinación de una actividad inflamatoria, compromiso microvascular, coagulopatía pronunciada y complicaciones tromboembólicas. Es por eso que los pacientes no nada más necesitan el soporte respiratorio, sino también requieren soporte cardíaco, ya sea básico o avanzado, soporte renal, neurológico y hepático. Y que estos pacientes también presentan una tormenta de citocinas que por consiguiente tienen mayor riesgo de falla multisistémica y una mortalidad significativa. El problema con la enfermedad de COVID-19 es que hay una falta de uniformidad clínica. Si bien el común denominador es la hipoxemia severa, pues estos pacientes pueden ir desde una hipoxemia silenciosa con una respiración normal hasta una disnea pronunciada. Pueden tener hipocapnia o hipercapnia, y algunos pacientes responden a altas presiones o se benefician con la posición en prono hasta aquellos que no lo hacen. En cuanto a su fisiopatología, pues los autores quieren explicar por qué se da esto. Ellos refieren que el patrón clínico común es un desajuste entre el intercambio de gases a pesar de la distensibilidad pulmonar relativamente bien conservada. Entonces ellos tienen menos signos de dificultad respiratoria que no son compatibles con la gravedad de la hipoxemia. Y la diferencia de oxígeno arterial alveolar, que es el delta P, sería más útil para evaluar el fondo fisiopatológico de esta hipoxemia. Ahora sí, entrando en la ventilación no invasiva, pues el manejo de las vías respiratorias disminuye significativamente las complicaciones de esta enfermedad y ayuda en la rehabilitación. Las indicaciones para la ventilación no invasiva en los pacientes que desarrollan insuficiencia respiratoria con enfermedad de COVID-19 es un CIRA leve o un PAFI de 200 a 300, un CIRA moderado con un PAFI de 150 a 200 que no tenga un aumento en el trabajo respiratorio, pacientes mayores con un CIRA grave, y también está indicado después de una evaluación multidimensional en el contexto de un manejo paliativo o al final de la vida, si las camas también de UCI no son suficientes o estos pacientes requieren de una vigilancia estricta. El paciente debe ser monitorizado de 1 a 2 horas para evaluar si este tratamiento tuvo un éxito. Si no mejora o incluso empeora, se debe de considerar desde el inicio la ventilación mecánica invasiva. La intubación temprana se indica en aquellos pacientes que tienen una hipoxia severa o paro respiratorio cardíaco para evitar la aplicación prolongada de la ventilación no invasiva y el riesgo adicional de la aerolización. Y el manejo de ventilación no invasiva es un medio principal para los pacientes mayores con mal pronóstico en la UCI. Se usa como medida paliativa, como ya mencionaba, con recursos reducidos en los hospitales o que haya una disponibilidad reducida de camas.
¿Cómo les va a estos pacientes? Pues en cuanto a la experiencia reciente, se han realizado 21 publicaciones que incluyen a 1.553 pacientes con cánula nasal de alto flujo, CPAP y ventilación de 2 niveles o el BiPAP, y muestra un éxito promedio del 60, 55 y 59% respectivamente, con una tasa promedio de infección baja de los profesionales de salud, que sería de un 5.2%. La ventilación no invasiva puede ser por presión positiva o presión negativa. La presión positiva infla directamente los pulmones por la presión aplicada, y esta puede ser presión positiva continua en las vías respiratorias, el CPAP, o presión positiva de 2 niveles en las vías respiratorias, el BiPAP. Y la presión negativa es cuando el aire se introduce a los pulmones a través de las vías respiratorias altas, bajo un efecto de presión aplicada externamente del tórax y del abdomen. En primera instancia tenemos la oxigenoterapia con cánula nasal de alto flujo. Como ya lo mencionó el día de ayer Citlali, se suministra un gas calentado y humidificado con tasas de flujo más altas que los sistemas convencionales. ¿Cuáles son sus ventajas? Pues que hay una disminución del esfuerzo respiratorio, un aumento en la oxigenación y mejora en el cumplimiento dinámico. Sin embargo, la desventaja es que se ha asociado con una elevada aerolización del virus. Se recomienda que en estos pacientes que se les coloquen esta cánula nasal, pues deberían de considerar ponerles una mascarilla quirúrgica. ¿Cuáles son sus criterios? Pues hay dos opciones de iniciar esta modalidad. Un inicio temprano, desde que el paciente tenga una PASI menor de 300, que tenga una saturación menos de 93% a pesar de ya un oxígeno suplementario a 5 litros por minuto, o bien menor del 94% cuando ya tiene una FiO2 al 40%. También se puede iniciar de manera tardía, con una saturación menor de 92% y que tenga por debajo el oxígeno suplementario por debajo de 15 litros por minuto, o bien con una PASI menor de 150. Se puede aumentar o se ajusta estas cánulas nasales de 30 litros por minuto hasta 60 litros por minuto para acostumbrar al paciente. Dicen que si no se tolera, entonces se puede tomar un rango de 40 a 50 litros por minuto, esperando mantener una FiO2 por arriba, una PO2, perdón, por arriba de 93% saturación. Y temperatura va a ir desde 31 a 37 grados según lo que requiere el paciente o como se sienta más cómodo, y se debe de revalorar las 2, 6 y 12 horas de manera ideal. Ayer también se mencionó este índice de ROX, que es la saturación por FiO2 en decimales sobre la frecuencia respiratoria. Su punto de corte es 4.8. Y si el valor aumenta, el estado respiratorio del paciente significa que está mejorando. ¿Cómo vamos a ir destetando esta cánula nasal? Primero se debe de disminuir la FiO2, y cuando se alcance una FiO2 al 40% se disminuye el flujo. Actualmente se está desarrollando un ensayo clínico aleatorizado con 3 protocolos diferentes para destetarlo. El primero, se desteta gradualmente el flujo en 10 litros por minuto por hora, y cuando llegue a 20 litros por minuto se comienza con la reducción del FiO2 a 0.1 por hora hasta llegar a 0.3. El siguiente protocolo es reducir primero el FiO2 de 0.1 por hora hasta que alcance 0.3, y a partir de aquí se reduce el flujo de 10 en 10 hasta llegar a 20 litros por minuto. O bien el tercero es disminuir tanto el FiO2 como el flujo simultáneamente, igual 10 litros por minuto el flujo y 0.1 por hora el FiO2, hasta alcanzar los objetivos, que serían 20 litros por minuto para el flujo y 0.3 para el FiO2. ¿Cuándo vamos a decir que este tratamiento falla? Pues si el índice de ROX está por debajo de 2.85 a las 2 horas, por debajo de 3.47 a las 4 o por debajo de 3.85 a las 12 horas. ¿Cuáles son los criterios para iniciar el CPAP? Pues una PASI menor de 200, una PO2 menor de 60 milímetros de mercurio o una frecuencia respiratoria por arriba de 30 respiraciones por minuto.
y que el paciente ya tenga el oxígeno suplementario, bien la cánula nasal de alto flujo. O bien, si la PASI está menor de 300 o una saturación menor de 93%, si ya tiene el oxígeno suplementario mayor de 5 litros por minuto. Y aquí te dice que puede ser también o considerar de manera opcional el índice de masa corporal mayor de 30. Se inicia el CPAP y se debe de analizar la mejoría en la PASI a la hora. Y si no mejora ya más de 15 o 30%, considerar un reclutamiento pulmonar. ¿Cómo se va a programar? Pues el FIO2 puede ir desde 21 a 60%. Puede ir más, pero pues ya sabremos que no es una medida de protección alveolar. La saturación meta debe de ser de entre 88 a 94% y la PO2 de 55 a 80 milímetros por mercurio. La presión continua de la vía aérea de 5 a 8 centímetros de agua. El disparo o el trigger, si es por flujo, es de 1 a 3 litros minuto y si es por presión es de 0.5 a 2 centímetros de agua. La presión soporte va a variar desde 0 a 15 centímetros de agua para tener un volumen tidal objetivo, que es de 4 a 6 mililitros por kilo de peso predicho, y la presión positiva al final de la expiración se recomienda de 8 a 14 centímetros de agua. Hay una propuesta de rotación entre la ventilación no invasiva y las cánulas nasales de alto flujo, sobre todo en aquellos pacientes para permitirles que se alimenten o que reposen de la ventilación no invasiva. Entonces se considera que se administren o se le coloque las puntas nasales de alto flujo durante 1 hora a 50 litros minutos para tener una saturación igual o mayor a 92%. Obviamente, pues en un mundo ideal que tengamos las dos disponibles para cada paciente. ¿Cuándo vamos a saber que falló la ventilación no invasiva? Cuando el paciente tenga un aumento en la frecuencia respiratoria, frecuencia cardíaca, en la PCO2, que disminuya su nivel de conciencia, que disminuya la PO2 o el pH. Hay un estudio en SIRA moderado con pacientes con no invasiva que dice que si estos pacientes requieren volumen minuto mayor de 11 litros por minuto, es ya casi seguro que van a fallar. Y cómo vamos a predecir la falla, también existe una escala de ACOS en la que valora la frecuencia cardíaca, el pH, el nivel de conciencia por la escala de Glasgow, la PAFI y la frecuencia respiratoria. Y si estos pacientes tienen una puntuación igual o mayor a 5 puntos, pues ya es indicativo de que falla la ventilación no invasiva. Después de usar CPAP y la ventilación no invasiva, ¿cuáles son los criterios de intubación? Pues vamos a tener criterios mayores y menores. Se debería de considerar al menos igual o uno criterio mayor o bien 2 criterios menores. Los mayores es un parado respiratorio, pausa respiratoria con inconsciencia, inestabilidad hemodinámica o intolerancia al CPAP. Y los menores es que tenga una reducción de mayor del 30% de la PASI basal, un aumento del 20% de la PCO2 si tiene una PCO2 basal mayor de 40 milímetros de mercurio, que tenga un empeoramiento del estado de alerta, que tenga nueva aparición de dificultad respiratoria o que persista la saturación menor de 90% y ya tenga el paciente pues datos francos de dificultad respiratoria. Tenemos conocimiento desde que la posición en trono mejora muchísimo a los pacientes con ventilación invasiva. Lo conocemos desde el estudio PROSEBA. Sin embargo, pues están considerando actualmente que la posición en el cubito prono sea también para los pacientes que tengan no invasiva o incluso que tengan terapia de oxígeno convencional. Se sabe bien que es una herramienta complementaria para mejorar la oxigenación. Se puede usar desde mascarillas, puntas nasales, las cánulas, el CPAP o el casco de CPAP. Un primer estudio aleatorizado, ellos recomendaban que 16 horas al día no tenían una reducción significativa en la tasa de intubación, pero a diferencia de la mayoría de los demás estudios,
muestran que sí hay una mejora significativa en la oxigenación, en la frecuencia respiratoria, que no tienen efectos adversos importantes. ¿Quiénes se van a ver mayormente beneficiados? Pues aquellos que tengan una PASI menor de 150. Para aquellos que tengan mayor de 200, se recomienda que sea 4 veces al día las horas suficientes que ellos se pronen. Para una PASI menor de 200, se requieren 10 horas al día para mejorar estas condiciones. Actualmente no hay un protocolo uniforme, pero en este sentido, con estos beneficios, pues recomienda que se pronen los pacientes y si es eficaz, extenderlo durante 3 a 5 días. ¿Cuáles son las propuestas? Pues la primera es que se prone 2 veces al día, al menos 30 minutos. Se monitorice la saturación cada 15 minutos. Bueno, esto pues no es posible hacerlo al margen, pero pues al menos tener en cuenta que hay que estarlos vigilando durante los primeros 3 días. La siguiente propuesta es una o 2 horas. Vale. Se oye entrecortado. ¿No se oye? Oye. A ver si hablando. ¿Ya? Pues es que se empezó a escuchar así como entrecortado. De hecho, todos en el chat empezaron a poner. ¿Y ahora qué tal? ¿Se sigue escuchando igual? Sí, un poquito. No sé, como si tu micrófono se escuchara extraño. Pero no sé qué opinan los demás. Tú también te escuchas extraño. Se escucha como mucho ruido, como interferencia. No sé si sea el internet. A ver. El cel. Doc, ¿me puede aceptar? Para conectarme a ver si se escucha mejor. ¿Me escuchan? Sí, súper bien. Ok. Ahí voy, ahí voy. Ok. No sé si me quedé aquí o fue en la presentación pasada. En la anterior. Ok. Voy, es que creo que si es mi internet, se trabó. Ya. Bueno, les mencionaba que la posición en decúbito prono está muy bien estudiada en las pacientes con SIRA severo y ventilación mecánica invasiva. Sin embargo, pues no hay todavía uniformidad en los pacientes que no están con ventilación invasiva. Si bien es sabido que es una herramienta complementaria para mejorar la oxigenación, se puede usar tanto con terapia de oxígeno suplementario convencional, la canula nasal de alto flujo, mascarillas de CPAP o casco de CPAP
Y el primer estudio prospectivo aleatorizado en estos pacientes apuntaba que 16 horas al día tenía una reducción no significativa en la tasa de intubación. Sin embargo, la mayoría de estos estudios muestran una mejora significativa en la oxigenación y en la frecuencia respiratoria, sin efectos adversos importantes. ¿Cuáles de estos pacientes van a tener un mayor beneficio? Pues aquellos con una PAFI menor o igual a 150, una PAFI mayor de 200, se recomienda que 4 horas al día son suficientes, y con una PAFI menor de 210 horas al día puede ser necesario. Actualmente no tenemos un protocolo uniforme, pero en este sentido de que mejora estas características, pues se recomienda que el paciente se prone tanto como tolere, y si es eficaz, extenderlo de 3 a 5 días. ¿Cuáles son las propuestas? Pues la primera propuesta es que se pronen 2 veces al día, al menos 30 minutos, y que se estén monitorizando. Pues el artículo menciona que cada 15 minutos, a lo mejor no es factible por la cantidad de pacientes, pero pues hay que estarlos vigilando durante los primeros 3 días para valorar si mejoran. La segunda es 1 a 2 horas, 3 a 4 veces al día durante 5 días consecutivos, o bien alternar 2 horas entre prono y decúbito supino durante el día y dormir en la posición de cúbito prono por la noche. Según Copo, los mejores resultados provienen de una pronación temprana, y aquellos pacientes con un aumento de marcadores inflamatorios se benefician mejor. Y en caso de que los pacientes estén muy ansiosos, se propone analgosedación para una tolerancia, ya sea con alprazolam o incluso dexmedetomidina. Este es un algoritmo propuesto para cuándo escalar la terapia, la oxigenoterapia, cuando no responde, qué vamos a hacer. Y, por ejemplo, en la parte de arriba tenemos el paciente con hipoxemia. Si responde o no a la terapia convencional. Si responde a la terapia convencional, pues hay que seguir con esa hasta que podamos irlo destetando. Si no responde, hay que colocarle la cánula nasal de alto flujo. Si no responde, hay que considerar la cánula de alto flujo más una posición prono. Si responde, pues ya poco a poco se irá destetando de estas cánulas. Si no responde, se considera la ventilación no invasiva. Si no responde, es la ventilación invasiva más la posición en prono, y se puede alternar o rotar las cánulas nasales de alto flujo. Y en última instancia, si no responde esta ventilación no invasiva, pues considerar la ventilación invasiva. Hay algo que está mucho en controversia con la ventilación no invasiva, es la aerolización. ¿Por qué? Porque se han estudiado que los procedimientos como el estar ambuceando a un paciente, la cánula de alto flujo, la ventilación con CPAP o BiPAP, pues que aumenta este riesgo de aerolización y aumenta la dispersión del virus. Entonces, por eso se han desarrollado estrategias de protección para evitar la aerolización. En primera instancia se recomienda una interfaz del casco que cubre toda la cabeza del paciente, o estas máscaras faciales totales o las oronasales con orificios de ventilación o con filtro entre la máscara y la válvula de ventilación para minimizar esta propagación. Habitaciones con una ventilación natural adecuada, salas con presión negativa, en la que se controle el flujo de aire y se cambie el aire al menos 12 veces por hora, que los pacientes, el personal de salud, tengan el equipo de protección personal adecuado, y que se aplique una parálisis profunda antes de la vía aérea instrumental. Ahora, la ventilación invasiva tiene el principal objetivo es no causar daño adicional debido al tratamiento a realizar. La ventilación mecánica por sí sola, pues sabemos que no va a curar al paciente, sino que va a mantener al paciente con vida hasta que su propio organismo combata el virus. Recomiendan los autores que
no intuben a menos que sea absolutamente necesario para evitar los daños secundarios debido al ventilador. La evolución clínica o cómo les va a ir a estos pacientes va a depender de 3 factores. Primero, la gravedad de la infección, la respuesta del huésped, la reserva fisiológica que tenga y las múltiples comorbilidades que tiene. También influye mucho la respuesta ventilatoria del paciente a la hipoxemia y el tiempo transcurrido entre el inicio de la enfermedad y la observación en el hospital. Se han estudiado a los pacientes con SIRA severo y COVID y han encontrado 2 fenotipos. El tipo L es aquellos pacientes con una elastancia baja, una relación ventilación-perfusión baja, un bajo peso pulmonar y baja capacidad de reclutamiento. Y el tipo H, que es lo contrario, tiene una alta elastancia, una derivación alta de derecha a izquierda, alto peso pulmonar y alta capacidad de reclutamiento. Es obvio que los tipo L tienen un peor pronóstico y una mayor mortalidad. Ahora, ¿cuáles son las características de los pacientes que se intuban o cuál es el contexto actual? Pues en este estudio que se hizo en Nueva York con 5,700 pacientes, el 14.2% de estos pacientes se trataron en la UCI, el 12.2% recibió ventilación mecánica invasiva. En total, el 21% de todos los pacientes fallecieron y la tasa de mortalidad de los pacientes sometidos a ventilación mecánica invasiva fue del 88.1%, o sea, realmente muy alta. Se hizo también un estudio en Wuhan, China, donde también vieron que la tasa de mortalidad en pacientes con ventilación mecánica invasiva es alta. La mediana de tiempo desde el inicio de la enfermedad hasta la ventilación mecánica invasiva fue de 14.5 días y se observó una neumonía asociada al ventilador en un 31%. En la imagen que se muestra, la parte superior son los pacientes que sobrevivieron y la parte inferior aquellos pacientes que no sobrevivieron. En los que sobrevivieron, los pacientes presentaban sepsis alrededor del día 9 y este síndrome de insuficiencia respiratoria aguda el día 10. Y en los que no sobrevivieron, la sepsis se presentó al día 10, la dificultad respiratoria el día 12 y ya además pues tenían complicaciones, lesión renal aguda, una infección secundaria hasta la muerte. Este otro estudio en Seattle, lo que ellos observaron fue que los pacientes con SIRA y COVID requieren una ventilación mecánica más prolongada. La extubación más temprana fue a los 8 días. Ellos tenían un rango de edad desde los 23 a los 88 años. La no invasiva se usó en un 13% y se realizó entre 4 y 22 días con una mediana de 9. La ventilación mecánica invasiva fue un 4% y se realizó durante 3 a 20 días con una mediana de 17. En este estudio ellos usaron nada más un modo de ventilación que fue SIMV por presión, un FiO2 de 35 a 100% y un PIP de 6 a 12 centímetros de agua. Otro estudio con 1,591 casos vieron que el 99% de los pacientes que ingresaban a UCI recibieron ventilación mecánica. De estos, 88 invasiva y 11% no invasiva. Se vio que la ventilación mecánica invasiva se usa en 88% de los pacientes jóvenes y 89% de los pacientes ancianos. Entonces, concluyeron que la edad no era un determinante para iniciar la ventilación mecánica invasiva en los pacientes. Sin embargo, sí vieron que los adultos mayores tenían una mayor mortalidad hospitalaria. Sin embargo, este aumento de mortalidad no está relacionado con la edad por sí misma, sino más bien por las múltiples comorbilidades que tengan, si ellos tienen ya una presencia de infección, si presentan una infección nosocomial o que empiezan con disfunción orgánica. En cuanto a la protección alveolar, pues
se recomienda que haya una homogeneización de la programación para tener éxito en un programa de ventilación mecánica durante una pandemia. Las recomendaciones iniciales para programar el ventilador fue una frecuencia respiratoria de 20 respiraciones por minuto. Esto va a ir acorde al pH de la PCO2. El volumen tidal, pues aquí mencioné de 6 a 7, pero pues sabemos de 4 a 6 en SIDA severo. La relación inspiración-expiración de 1 a 2, esto para evitar la presencia de autopip. La presión máxima menor de 35 centímetros de agua. Un PIP inicial de 8 centímetros y en caso de que los pacientes tengan un IMC mayor de 40, podemos iniciar con 10 centímetros de agua. Y la fracción inspirada de oxígeno, iniciar con 100, pero no dejar los ventiladores con 100% porque sabemos que hay una desnitrogenización. Entonces, se debe de mantener la menor posible para tener una saturación por arriba de 88%. ¿Cuáles son nuestras metas? Pues tener una presión plató por debajo de 30 centímetros de agua, un driving pressure por debajo de 15, se ha asociado a una menor mortalidad. Hay distintas guías, hay algunas guías que dicen menor de 14, incluso los algoritmos del IMSS dicen menor de 13, pero se ha visto que menor de 15 pues tiene menor mortalidad. La presión máxima siempre tenerla menor de 35 centímetros de agua y la saturación no vamos a irnos tan exigentes, sino desde 88 a 94 con que tengamos nuestros pacientes. ¿Qué hay en base a la analgesia y sedación actualmente? Pues refieren los autores que primero se debe de dar analgesia al paciente para tener una mínima sedación, para disminuir también la vigilia, disminuir la prevención, disminuir el riesgo de delirium y tener en estos pacientes una rehabilitación temprana para poder destetarlos del ventilador y que salgan de la UCI. Sabemos que pues no es lo ideal en todos los pacientes. Algunos pacientes con SIRA requieren sedación profunda y parálisis. La elección de estos medicamentos pues va a estar en base de qué tanto necesitamos, qué tan profunda necesitamos esta sedación, si necesitamos un efecto amnésico y que tengan una facilidad de titulación. La primera elección es propofol y dexmedetomidina y segunda línea tenemos el midazolam en infusión continua. Sin embargo, pues nos vemos ahorita todos con un problema porque pues la escasez de estos agentes en el hospital pues lo vemos bastante y entonces los autores recomiendan que se deba de iniciar una doble analgesia. Ellos refieren que sea con un medicamento que tenga un mecanismo de acción totalmente diferente, como la ketamina, el paracetamol, gabapentina, carbamazepina, lidocaína o la dexmedetomidina. Y ellos inician o introducen este término de analgosedación para darle prioridad a la analgesia antes que a la sedación. En cuanto a los bloqueadores neuromusculares, pues son muy usados en la ventilación mecánica invasiva para optimizarla. Sin embargo, ha habido informes de casos de pacientes en los que se les aplicó bloqueo neuromuscular, pero que estaban despiertos. Entonces ellos describen el terror que experimentaron. Por lo mismo se recomienda la sedación profunda, la anamnesia y una analgesia eficaz antes de iniciar el bloqueo neuromuscular. Que estos medicamentos se deben de considerar ya nada más como una terapia de rescate en caso de que el paciente no esté bien acoplado o que no mejore. En pacientes con bloqueo neuromuscular no son útiles las escalas BPS o la escala es una herramienta de observación del dolor en cuidados intensivos.
Sí, sabemos que la BPS es la que más usamos en estos pacientes, sin embargo, ellos te califican la respuesta motora del paciente, entonces obviamente lo vas a, a estimar de manera inadecuada. Ellos están estudiando que se haga están estudiando el índice de dolor pupilar para ver si estos pacientes qué tanta nocicepción tienen, pero pues realmente en la práctica es muy complicado. Entonces se recomienda que antes de administrar un bloqueador neuromuscular, los pacientes deben de recibir el analgésico IV que tenga un alivio aceptable del dolor y un sedante con propiedades amnésicas, ya sea propofol, benzodiazepina y no dexmedetomidina. Aquí te ponen no dexmedetomidina porque este medicamento no alcanza una sedación profunda. Y pues la base de por qué funcionan los bloqueadores neuromusculares lo tenemos en este estudio, que por sus siglas en inglés Acurasis. Sin embargo, menciona que el uso de bloqueadores neuromusculares sí está recomendado en las primeras 48 horas de un SIRA severo, sí disminuye la mortalidad, sí disminuye su estancia en UCI, pero que después de estas 48 horas no tiene ninguna utilidad. No hay una mejora significativa en la mortalidad, incluso tienen más riesgo de generar la polineuropatía del paciente crítico y tienen muchas complicaciones a la hora de extubarlos porque es más difícil. Este es un algoritmo propuesto para el tratamiento o para el inicio de la sedación en los pacientes. Se debe de tener primero pues la ventilación en parámetros de protección alveolar. Si el paciente lo queremos orientado, pues la analgesia debe ser primero y la sedación mínima. Entonces se recomienda un opioide en bolo o infusión. Si queremos una leve sedación, que tengamos una meta de RAS de -1 o +1 y un SAS de 4 a 5, pues se indica el propofol de 10 a 50 miligramos por hora o la dexmedetomidina. Si queremos una moderada sedación, un RAS de -2 a -3 o un SAS de 3, se recomienda el propofol de 30 a 100 miligramos por hora, puede ser más la dexmedetomidina. Y la sedación profunda, que tengamos una meta RAS de -3 o SAS de -3. Aquí un propofol desde 70 a 250 miligramos por hora o considerar otros agentes. En estos pacientes, pues tenemos que estar monitorizando el dolor con la escala BPS o la herramienta de observación del dolor en cuidados intensivos, y la sedación la vamos a estar valorando ya sea con RAS o con SAS. Vamos a revisar si el paciente requiere mayor sedación, se recomienda 2 veces al día. También estar valorando si el paciente tiene criterios de delirium y considerar siempre la interrupción del fármaco o bien irlo destetando del fármaco. ¿Cuáles son los que se prefieren? Pues aquellos fármacos de acción corta con metabolitos activos mínimos o nulos, ya sea el propofol, la dexmedetomidina, fentanilo, sufentanilo o ramifentanilo. Es por eso que la primera elección es propofol y dexmedetomidina. Esta es una tabla del mismo artículo en el que nos ponen los sedantes y los analgésicos de primera línea, y ahorita en la siguiente vemos los de segunda línea. ¿Qué es lo importante aquí? Que ver, por ejemplo, en la dexmedetomidina, aquí tenemos efecto analgésico, tiene una cruz. Si este medicamento ofrece una sedación profunda, pues no. Si tiene algún impacto en el estímulo respiratorio, tampoco. Y el riesgo de delirium es nulo, no tiene riesgo de delirium, y sin embargo sí tiene riesgo en cuanto a irlos destetando si tienen este riesgo de abstinencia.
En cambio, el midazolam, si se fijan, no tiene efecto analgésico, sí da una depresión muy profunda, sí altera este estímulo respiratorio o lo reduce. Sin embargo, el riesgo de delirium tiene 3 cruces, entonces es alto y también tiene riesgo a la hora de destetarlo de causar este síndrome de abstinencia. Sin embargo, el propofol, que es el último aquí, igual no tiene efecto analgésico, sí produce una sedación profunda, sí produce depresión respiratoria y el riesgo de delirium es nada más 1 cruz. Y a la hora de destetarlo, pues no tenemos riesgo de que nos haga este síndrome de abstinencia. Entonces, es por eso que se recomiendan estos 2 medicamentos. En el siguiente vemos medicamentos como la morfina, que sabemos que tiene un alto poder analgésico, y el haloperidol que se usa mucho para el riesgo de delirium. Algunos anestésicos, más bien inhalados, el lorazepam, que igual mencionaron ayer que era bueno para estos pacientes. Sin embargo, fíjense que tiene 3 cruces, entonces pues tiene un aumento en el riesgo de delirium y también causa un aumento en el riesgo de abstinencia. ¿Cómo les va a ir a estos pacientes? Pues se hizo un estudio reciente en Taiwán en el que incluyeron a 7,095 ancianos mayor de 65 años con SIRA que recibieron intubación y ventilación mecánica invasiva. ¿Qué es lo que vieron ellos? Que tenían una mortalidad muy alta. A los 28 días, 33%. A los 60 días, 47.5% y al año, 70.4%. Los pacientes los dividieron en 3 grupos, en jóvenes de 65 a 74 años, en medianos de 75 a 84 años y ancianos igual o mayor a 85 años. Los grupos de ancianos y de mediana edad tuvieron mayor mortalidad a 1 año que el grupo de jóvenes, con una P estadísticamente significativa. Lo importante de este estudio fue que se identificaron 9 factores significativos asociados con la mortalidad a 1 año y en base a eso se desarrolló un normograma pronóstico. Este es el normograma pronóstico, es para la mortalidad a 1 año en pacientes ancianos con ventilación mecánica invasiva. Es el primero en su tipo y es exclusivamente pacientes ancianos con insuficiencia respiratoria aguda con ventilación mecánica invasiva. ¿Cuáles son los factores que vieron? Pues la edad en primera instancia, el género, si tienen alguna enfermedad pulmonar obstructiva crónica, si tienen insuficiencia cardíaca, sepsis, trauma, si tienen alguna neoplasia, si tienen arresto cardíaco y el que sale aquí al último como CCI-S Group es la puntuación del índice de Charlson. Este es un ejemplo de cómo se usa este normograma. Es un paciente de 85 años y tiene como antecedente un CA pulmonar. Entonces, si se fijan en la primera línea, en el grupo de edad, 85 años, trazan una línea punteada hacia abajo que viene dando una puntuación de más o menos 4.8. En el género, el masculino, trazas la línea hasta abajo y es como 1.7. En la enfermedad pulmonar obstructiva crónica no tiene, entonces es un 3. La insuficiencia cardíaca tampoco tiene, sería un 1.2. La sepsis sí tiene un 3.8. El trauma no tiene, sería un 2. Neoplasia sí tiene, tenía un cáncer pulmonar el paciente. Entonces es una puntuación de 8.6 más o menos. No tiene un arresto cardíaco y la clasificación del índice de Charlson fue de 2 por el cáncer pulmonar, entonces pues es 0. La puntuación total que tiene este paciente fue de 25.2 puntos y si se fijan en la parte inferior está la gráfica para colocar esta puntuación. Si fue 25.2,
da una mortalidad del 95% a un año. Entonces, este normograma tiene como limitación que ellos no consideraron la fragilidad en los pacientes. Ellos no vieron qué tan frágil era, no vieron qué tan funcional era. Sin embargo, creo que sí puede ser una herramienta de utilidad para decidir si en estos pacientes se les va a dar un tratamiento más agresivo, tanto en la UCI como fuera de la UCI, o un tratamiento, un manejo paliativo. Y como conclusiones, pues actualmente el uso amplio de la ventilación no invasiva al final de la vida, incluso aunque sea un soporte ventilatorio paliativo, puede tener consecuencias, sobre todo en aquellos pacientes con once avanzado y demencia. Todavía en la actualidad, la decisión de instaurar la ventilación mecánica invasiva se basa en el juicio médico, tanto en ellos determinan la clínica, la saturación, disnea, a lo mejor la afectación, qué tanta afectación tiene el ataque. El objetivo siempre debe ser no dañar y debe abarcar tanto una oxigenación oportuna y eficaz como una mínima invasividad en estos pacientes. Y termino la plática con esta frase que dice que el sarpullido pertenece a la juventud y prudencia a la vejez. ¿Qué nos quiere decir este autor? Pues que el envejecimiento viene acompañado de sabiduría y prudencia, y que actualmente en estos tiempos de extrema confusión y dificultad, pues la prudencia y la sabiduría pues deben prevalecer al tomar estas decisiones tan críticas.